Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Es un capítulo extenso, pero la parte que yo quiero compartir esta mañana con vosotros está a partir del versículo 31. Dice: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo, Jesús: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decir vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Esta porción de la Escritura es el resultado de la visita de Jesús a la mujer samaritana. Cómo Jesús le muestra a la samaritana que lo importante en nuestra vida no es saciar el cuerpo, sino es que aprendamos a beber de Jesús en nuestra vida. Ese es el propósito que Dios tiene, que tú aprendas a beber de Él, no a que Él te dé de beber. No, tú tienes que beber de Él. Y muchas veces no hay esa reciprocidad en nuestra vida y estamos esperando que Dios haga lo que tú tienes que hacer. Y Jesús le quería enseñar a la mujer samaritana a saciarse de Él, a beber de Él. Los discípulos, entre tanto, habían ido a Sicar, al supermercado, a comprar comida. Necesitaban provisión para poder dar de comer ellos, comer el Maestro Jesús. Estaban en un lugar desértico, inhóspito, y salieron a comprar comida y volvieron con la comida. Muchas veces nosotros las preocupaciones que tenemos en nuestras vidas es por suplir las necesidades del cuerpo. Y no tanto así suplir las necesidades de nuestro espíritu, de nuestra alma. Las preocupaciones de nuestra vida son genuinas. Todos tenemos que comer, todos tenemos que suplir nuestras necesidades, todos tenemos que estar satisfechos en ese sentido. Ahora, Jesús tenía otras prioridades en su vida que no eran esas. La prioridad principal de Jesús no era satisfacer los deseos de su cuerpo, sino que era suplir las necesidades de aquellas cosas en su vida que eran como consecuencia del propósito que Dios tenía con él. Por eso Jesús le dice: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Las prioridades de Jesús son muy diferentes a las que tenemos nosotros, porque en nuestra vida personal no tenemos apetito por las cosas del cielo. Tú y yo no anhelamos el pan del cielo en nuestra vida. Tú anhelas suplir las necesidades de tu cuerpo. Tu cuerpo es el que domina las prioridades de tu vida. Y lo que Jesús le quería enseñar a los discípulos y lo que quería abrir en el corazón de ellos es que los apetitos que no tenían fuesen hechos reales en su vida.
Tú y yo no tenemos apetito por las cosas del cielo. En el menú de nuestra vida no hay un plato que es el pan del cielo. Nosotros no queremos, no anhelamos comer la palabra. No tenemos ese deseo en nuestra vida, porque ese deseo lo perdimos tú y yo en el jardín del Edén. Cuando despreciamos la palabra de Dios y comemos un menú equivocado para nuestra vida. Jesús, más allá de mostrar preocupación por las vidas de los demás y por ocuparse en suplir necesidades de las vidas de otros, lo hizo muchas veces. Él dio de comer a 5.000 hombres, más mujeres y niños. Un número de personas impresionante. Jesús tiene deseos de suplir necesidades de nuestras vidas, pero para que tu vida dé fruto, para que tú tengas vida eterna, Dios tiene que abrir el apetito de tu espíritu para que tú comas la palabra. Tú y yo no tenemos ese apetito, no está en nuestro menú ese plato. El pan del cielo no está en el menú de nuestra vida. Y no anhelamos las cosas de Dios, ni anhelamos suplir esa necesidad en nuestras vidas, y nos contentamos con suplir las necesidades de nuestro cuerpo. ¿Cómo despertar el apetito en ti? Eso es lo que Jesús quería hacer con sus discípulos. Dice la palabra de Dios, no solo de pan que vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que está saliendo de la boca de Dios. No es que sale cuando lo lees, sino que está saliendo, y el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros es el que instiga y el que promueve en nuestra vida que podamos asimilar lo que Dios dice a nuestras vidas. Tú y yo no tenemos deseo de Dios, ni deseo de la palabra de Dios, mientras no nacemos de nuevo en nuestra vida. La dieta que buscamos para nuestra vida no incluye el pan del cielo. No hay lugar para la palabra de Dios. No hay lugar, como dice aquí Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El sustento de la vida de Jesús la prioridad de ese sustento no era en el cuerpo, era en el espíritu. Y la gran mayoría, el mayor peligro que tenemos en nuestra vida es que nos venzan los deseos que hay en nuestras vidas. Si tú no tienes deseo por las cosas de Dios, es porque estás siendo vencido por los deseos que tienes de ti mismo. Deseos del cuerpo y los deseos del alma. El alma también tiene necesidad de ser saciada. Y todos necesitamos en nuestra vida estímulos en nuestra vida personal para que nuestra alma esté satisfecha. Ahora, está insatisfecha porque en el menú de nuestra vida no está la palabra de Dios. Es más, te digo, tú y yo no hemos comido nunca la palabra. No hemos tenido esa oportunidad de incluirla en la dieta de nuestra vida. Tú y yo perdimos apetito por las cosas de Dios en el jardín del Edén. Alguien quitó del menú ese plato. No hay. Y mientras no nacemos de nuevo, ese deseo en nuestra vida no podrá prevalecer en nosotros. Siempre nos dominarán los deseos de nuestro cuerpo y los deseos de nuestra alma. Lo que vino a hacer Jesús es abrir el apetito. Es decir, ¿qué le dijo a los discípulos? Vosotros, vamos a leerlo. Dice en el versículo 32, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Tú no has comido nunca la palabra. Eso se retiró en el jardín del Edén, del menú. Luego, si tú nunca has comido la palabra, eso significa que nunca has
has podido experimentar en tu vida el efecto que produce y la saciedad que produce en nuestra vida, para que ningún deseo sea más importante que el deseo de hacer la voluntad de Dios en tu vida. Si tus deseos te dominan, no podrás decir como Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús no estaba dominado por los deseos que estamos dominados tú y yo. Él estaba saciado suficientemente en su vida para no tener que saciarse de esos deseos que otros tienen. Y yo entiendo que todos, que tú y yo necesitamos suplir las necesidades de nuestra vida. Jesús decía, dice, por nada estéis ansiosos. No hay ansiedad en vuestra vida ni por el comer, ni por el beber, ni por el vestir, ni por todas esas cosas. Vuestro Padre Celestial tiene cuidado de vosotros. Cuando solo tenemos ese deseo en nuestra vida y los deseos del cuerpo son los que ponen las prioridades en nuestra vida, es que hemos sido vencidos por los deseos. Y Jesús nos muestra aquí que el único deseo prioritario en la vida de Él era hacer la voluntad del Padre. Era terminar con el propósito que Dios tenía con su vida. Muchas veces el mayor peligro de nuestra vida es ser dominado por los deseos. Porque dominado por esos deseos no podrás vencerlos. Porque Jesús vino a vencer los deseos desmedidos de nuestra vida. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito que Dios tenía. Dice, vosotros no sabéis, le dice aquí a los discípulos, dice, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Tan miopes eran los discípulos que no podían percibir que Jesús estaba satisfecho en sí mismo haciendo la voluntad del Padre. Pues parece que era imperceptible eso a los ojos de los discípulos. No podían ver que Jesús, en la vida de ese hombre, estaba satisfecho en su vida haciendo dos cosas: haciendo la voluntad del Padre y cumpliendo con el propósito que Dios tenía, con el Padre tenía para con él. Cuando los demás no pueden ver en nuestra vida que estamos satisfechos con aquello que Dios trae a nuestras vidas y se vuelve imperceptible a los ojos de los demás, es posible que no estemos cumpliendo con aquello que Dios nos pide. O es que estemos muertos espiritualmente. Y a veces los demás no pueden ver en nuestra vida que estamos satisfechos. Que el hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, que cumplir con el propósito que Dios tiene, es la comida de nuestra vida, es el menú de nuestra vida. No comas un menú equivocado en tu vida, no te alimentes, no busques saciarte de aquellas cosas que solo producen bienestar por un tiempo corto. Tú necesitas, y yo necesito, comer e incluir en el menú de tu vida el plato más importante, que es la palabra de Dios. Amén, hermanos. El pecado entró en el mundo por la boca de un hombre, por la boca de una mujer, mejor dicho. El pecado entró en el corazón de Eva cuando comió de aquello que Dios había prohibido comer. El jardín del Edén era un sitio extraordinario, porque Adán y Eva vivieron durante un tiempo prolongado en él, y Dios le proveyó de todo árbol, de toda semilla, para que comieran de ellas. Es más, te voy a decir, Adán y Eva eran vegetarianos. Los que son veganos o les gusta prescindir de las proteínas de la carne o de cualquier animal para poder estimularse y poder, alimentarse, Adán y Eva eran veganos. La carne solo apareció después del diluvio
y Dios la incluyó en el menú como una proteína más para que los hombres pudieran alimentarse. Pero inicialmente Adán y Eva comían del huerto del Edén y no comían carne, comían semillas, frutos de los árboles. Ahora, había una prohibición en medio del huerto que Dios le había dicho a Adán y Eva, que le había dicho a Adán, no a Eva, le había dicho a Adán que si comían de aquel, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, iban a morir. Podéis comer de todo el árbol excepto de este. Había una prohibición sobre aquel. Por eso digo que el pecado entró en el mundo por la boca de un hombre. Si tú eliges un menú equivocado para tu vida, vamos a darle vuelta. Si tú no tienes apetito por las cosas de Dios, es porque ese apetito lo perdiste por el pecado. El pecado es lo que retira del menú el pan del cielo y te hace solo comer las cosas que deseas en tu cuerpo o con tu alma. El cuerpo y el alma necesitan satisfacerse. Comer estimula físicamente nuestra vida. Si tú y yo no comemos, los órganos y los músculos de nuestro cuerpo no se estimulan, luego no producen ninguna acción en ellos. Comer estimula físicamente nuestra vida. Para tú estimular espiritualmente tu vida, no tienes que comer ajos y puerros. Tienes que comer la palabra de Dios. Tu espíritu solo puede asimilar y crecer y fortalecerse interiormente en tu vida si comes la palabra. La serpiente vino y le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que si coméis del árbol que está en medio del huerto moriréis. Dice, no será así. El día que comáis del árbol de la ciencia de bien y el mal, seréis como Dios. Ella era criatura. Si tú eres criatura, no puedes ser creador. Ella sabía que por sí misma no podía ser Dios, pero podía desearlo. Uno de los mayores conflictos que tenemos en nuestra vida es con nuestros deseos, lo que tú quieres, lo que tú deseas y lo que en realidad puedes lograr. Ella no podía ser Dios, pero lo podía desear. Ahí está el peligro. El peligro no está en las cosas que queremos alcanzar, sino el peligro está en que las queremos alcanzar por medios que no son oportunos. Y ella para lograr eso tuvo que desobedecer a Dios. Y por su boca, por cambiar el menú que tenía, que Dios les había dado, antes he dicho que el jardín era un sitio extraordinario, no hacía ni frío ni calor, ellos andaban desnudos. No había mosquito del dengue, que produce muerte, porque en el jardín de Edén no había muerte. Era una eternidad constante, vivían en un absoluto grado de bienestar tan profundo que no necesitaban de ninguna de esas cosas. Su comunión con Dios, su experiencia personal con el Creador, la magnificencia con la que vivían en el jardín del Edén era tan preciosa que no estaban preocupados por esas cosas. Ahora, la serpiente supo encontrar la manera de poder hacerles dudar de la palabra de Dios. Vamos a leer Génesis 2, 3. Yo luego tú quiero que examines ese Génesis 1, 2 y 3, porque ahí se encierra la mayoría de los conflictos de nuestra vida. Génesis 3, vamos a leer. Versículos del 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol
que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Durante el tiempo que vivieron en el huerto, Adán y Eva habían visto el árbol en el mismo lugar donde la serpiente ahora se lo indicó. Y ellos tenían temor de Dios. Dijeron, Dios ha dicho que no podemos comer de ese árbol, porque el menú que Dios ha preparado para nuestras vidas no incluye eso. No incluía eso. Había una prohibición sobre él. Pero algo cambió en la forma de percibir lo que aquel árbol podía dar a sus vidas cuando la serpiente introduce esa mentira y le dice, si comes de ese árbol no morirás, sino que serás como Dios. Tendrás discernimiento entre el bien y el mal. Dice aquí, ¿qué dice la palabra de Dios? Que entonces ella percibió que el árbol era agradable para los ojos y que su fruto era bueno para comer. Y era codiciable, era deseable. El gran problema en nuestra vida está cuando queremos mezclar la palabra de Dios con los deseos de nuestro corazón. Y es ahí donde comienzan los peligros en nuestra vida. Queremos introducir en el menú ingredientes que no son aquello que fortalece espiritualmente en nuestra vida. Y el deseo cambió la percepción que tenía de las cosas cuando la serpiente inoculó el veneno en su corazón. Y ya el árbol no dejó de ser una prohibición, sino que era agradable a los ojos, fruto codiciable, dice. Ahí está el peligro. El jardín del Edén fue el primer conflicto del ser humano cuando cambió el menú que Dios les había dado por el menú que ellos habían elegido. Cuando nosotros en nuestra vida como cristianos queremos añadir al menú que Dios ha provisto para nuestra vida esos deseos que solo pueden traer consecuencias negativas para nuestra vida, es cuando empiezan los problemas en nuestra vida. La cuestión no es prohibir las cosas. La cuestión es no desear aquellas cosas que nuestras vidas no necesitan. El Señor sacó a Israel de Egipto, de la ciudad de Gosén a la tierra prometida, y les dio solamente un menú para comer. Los llevó por el desierto durante 40 años y solo había un menú: maná. No había otra cosa. Cuando Dios nos saca de la esclavitud del pecado en nuestra vida y nos conduce a la vida eterna, nos conduce a la tierra prometida, solo hay un menú: la palabra de Dios. Amén, hermanos. No trates de ampliar el menú donde comes todos los días. Muchas veces, para saber cuál es el menú de la vida de la persona, tienes que analizar cuáles son las prioridades de la vida de esa persona. Cuando las prioridades de esa vida están puestas aquí abajo, en las cosas de aquí abajo, es que no está comiendo y alimentándose en el lugar correcto en su vida. Cuando no tenemos apetito por las cosas de Dios en nuestra vida, es porque
hemos sacado del menú el plato más importante, que es el pan del cielo. Y tú y yo tenemos que vivir por la fe en nuestra vida. Y la única manera de asimilar, de vivir por fe en nuestra vida, es asimilando la palabra de Dios en nuestra vida. Las Escrituras se abren a nosotros. La palabra de Dios conduce y da dirección a nuestra vida, para que tú y yo podamos vivir satisfechos con aquellas cosas que Dios da a nuestras vidas. Yo no necesito... Una de las cosas que el pueblo de Dios, cuando salió de Gosén y empezó a caminar por el desierto, ellos siempre añoraban volver a comer los puerros, los ajos, las berenjenas, los frutos que en Egipto abundaban de forma impresionante. Y claro, rechazaban el maná y añoraban las cosas que había en Egipto. Ahí comienzan los problemas. Cuando no vivimos por fe y no vivimos confiando en lo que la palabra de Dios nos dice en nuestras vidas, entonces no asimilamos en nuestro espíritu. Cuerpo, para poder desarrollarse intelectualmente y físicamente, necesita el estímulo de la comida. Tu cuerpo tiene que comer. Espiritualmente, tu espíritu tiene que recibir el alimento suficiente para poder estimular nuestras vidas a que la prioridad de nuestra vida sea hacer la voluntad de Dios y acabar la obra que Dios nos ha encomendado. Tú y yo no podemos, sin asimilar eso en nuestra vida, conducir nuestras vidas en esa dirección. Muchos de los que vuelven atrás es porque tienen dos menús. Y tú y yo tenemos que tener un único menú en nuestra vida. Mi comida es... ¿Cuál? Decía Jesús. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y acabar su obra. Dios va a suplir mis necesidades secundarias en mi vida, pero Él abre el apetito para que la única prioridad real en mi vida sea alimentar mi espíritu, llenar mi vida, saciar mi vida, satisfecho de ti, Señor, teniendo a ti como el pastor de mi vida, que satisface mi vida, llena mi vida de ti. No necesito ninguna otra cosa. Y a veces estamos más preocupados por satisfacer las pequeñas cosas insignificantes de nuestra vida que por alimentar nuestra vida fehacientemente de aquello que Dios nos da. Pueblo de Dios, 40 años en el desierto. Se cansaron del maná. Yo creo que 40 años comiendo lo mismo no debe ser fácil. Hubo un momento en el que le dijeron: Señor, estamos hartos de este maná, danos a comer carne. Dios se irritó que despreciaran el maná que Dios les daba. Era el alimento oportuno, adecuado, sano, para poder soportar el trayecto en el desierto. Pero ellos, insatisfechos con lo que Dios les daba, recordando y confrontando a Moisés y a Aarón, diciéndole: nos habéis traído a este desierto de muerte con lo bien que estábamos en Egipto. Ahora, estaban bien en alguna medida, pero estaban hartos de la esclavitud, de servir a otros dioses. Señor, danos carne. Señor, dice, pues tomar carne. Y les dio codornices. Dice la palabra de Dios, luego tú lo puedes leer en Números, que les dio codornices hasta que les salieran por las narices. O sea,
Dios cuando le pides y se irrita, pues hace también. Y dice la palabra de Dios que hubo gran mortandad en el pueblo a causa del furor de Dios y del desprecio que ellos tuvieron por el maná. Cuando tú desprecias la palabra de Dios en tu vida, cuando tú, habiendo ganado el apetito otra vez por la palabra de Dios, lo desprecias, entonces es cuando comienzan los conflictos en nuestra vida. Yo no logro entender que haya personas insatisfechas del Señor en sus vidas. Si el Señor es tu pastor y el Señor no te hace faltar nada en tu vida, ¿qué insatisfacción puedes tener? Solo la de tus deseos, que no están filtrados por la voluntad de Dios. Les dio codornices hasta que les salieron por las narices y eso trajo infección al pueblo de Dios. ¿En qué sentido? Comieron con tal avidez las codornices que las masticaban crudas y se quedaban parte de la carne en los dientes. Eso produjo una infección en la boca de ellos y muchos fallecieron por causa de esas infecciones. A veces la ansiedad por codiciar las cosas, por satisfacer nuestras vidas, nos lleva a la muerte espiritual en nuestra vida. Esaú era un hombre que la palabra de Dios lo define como profano. Él también un día volvió de cazar, era experto cazador, habilidoso con la caza. Pero aquel día no había tenido ningún resultado. Había salido a cazar y no sabemos cuál es la razón por la cual no atinó con su arco y su flecha a cazar ningún animal y volvió a casa con hambre. Y encontró a su hermano Jacob en la cocina haciendo un plato de guiso de lentejas. Entonces le dijo, dame de comer de ese guiso. Y el hermano le dijo, sí, te puedo dar, pero me tienes que vender tu primogenitura. Me tienes que ceder el derecho que tú tienes para que ese derecho que ha recibido de gracia lo reciba yo. Y él, dominado por su deseo, concedió cederle al hermano la gracia que había recibido, que era su primogenitura. Hoy eso ya no tiene mucho valor entre nosotros, porque el hijo primogénito no es el que hereda todo. Ya las leyes han cambiado y ahora ningún padre puede desheredar a sus hijos. Todos tienen que recibir. Pero Esaú era un profano, una persona que estaba siendo vencido por ese deseo cuando él tenía la heredad de aquello que le había sido concedido por gracia en su vida. Era dueño de su primogenitura y de la bendición de Dios en su vida. Dice la palabra de Dios en Hebreos que profano significa que desprecia las cosas de Dios, que hay otras cosas que tienen más valor en su vida que las cosas que Dios le da. Cuando Dios abre el apetito de nuestra vida por sus cosas, no puede haber ese error en nuestra vida de despreciar lo que Dios nos da para codiciar aquellas cosas que son insignificantes para nuestra vida. ¿Qué le hubiera cambiado la vida a Esaú si no hubiera vendido su primogenitura por un plato de lentejas? Es una cosa ridícula, insignificante. Pero las cosas ridículas e insignificantes que codiciamos en nuestras vidas son las más peligrosas. Una mujer o cualquier otra situación de codicia de nuestra vida
Pues a veces los seres humanos funcionamos de esa manera. Nos olvidamos de lo que hizo Jesús en la cruz, del sacrificio que Él hizo con su muerte en esa cruz, del provecho y el beneficio que hemos logrado, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios en nuestra vida, y despreciamos las cosas importantes de verdad para nosotros. Hebreos 12, vamos a leerlo, Hebreos 12, porque así puedo cerrar aquí. Hebreos 12, versículo 16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Por muy ignorante y profano que era Esaú, él quería la bendición de Dios en su vida. El problema es que para lograr esa bendición de Dios en su vida, fue profano en cómo conseguirla, en cómo lograrla, y despreció los medios de la gracia, aunque procuró la bendición de Dios. No puedes pedir a Dios la bendición de Dios en tu vida si tú desprecias los medios para obtenerla. ¿Cuáles eran los medios con los cuales Esaú debía de recibir la bendición de Dios? Era vivir delante de Dios poniendo a Dios primero en su vida. Nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide para obtenerlo. Luego vamos y le pedimos, Señor, bendíceme. No, no te puedo bendecir porque has despreciado, has vendido tu primogenitura, no has utilizado la gracia que te ha sido dada, aún así quieres la bendición. Pues no pudo arrepentirse y no pudo hacerse acreedor de aquello que había sido concedido por gracia en su vida. A veces prevalece más en nuestra vida el deseo de satisfacer la carne o de satisfacer el alma con aquellas cosas que son perjudiciales para nuestra vida, y luego aún así deseamos la bendición de Dios. No puede haber bendición de Dios en nuestra vida si despreciamos el camino que Dios nos muestra para poder lograrlo en nuestra vida. Y Esaú, como tú y como yo, tenemos que vivir delante de Dios con honestidad en nuestra vida, no siendo profanos. Señor, bendíceme, pero ¿cómo te voy a bendecir? No te puedo bendecir en esa actitud así. Y no logró Esaú, aunque lo buscó con lágrimas, que la bendición que había recibido el hermano fuese para él. Hay que hacer lo que Dios nos pide, hay que vivir de la manera santa delante de Dios que Dios nos pide. Hay que saber priorizar en nuestra vida cuál es el menú que Dios nos provee para alimentarnos y no cambiar de menú todos los días. No sirve eso. No vamos a ningún lugar. Y Esaú perdió su primogenitura como tú y yo podemos perder la salvación de nuestra alma. Jesús dice en Juan, vamos a leerlo, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, ya para terminar. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 48. Juan 6, 48 dice, yo soy el pan de vida. Él es el maná. Cuando tú vuelves de nuevo, por la gracia de Dios, a incluir en el menú de tu vida la palabra de Dios,
eso cambia tu vida. Tú y yo no hemos podido disfrutar de la palabra de Dios en nuestra vida por causa del pecado. Pecado quitó del menú el pan del cielo y puso otros deseos, otras prioridades, otras necesidades en nuestra vida. Cuando Dios te produce ese cambio de apetito en tu vida y ya no estás buscando las cosas de aquí abajo, sino las de arriba, es porque has recobrado el apetito de nuevo del único alimento en nuestra vida que nos permite ir a la presencia de Dios y ser salvos, que es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dice, yo soy el pan de vida. Dice, vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. En verdad murieron porque incluyeron en el menú, primero despreciaron el maná y después incluyeron la carne. Eso trajo mortandad. Y no solo mortandad, sino incredulidad a su corazón. No confiaban en el plan de Dios. Confiaban en sí mismos. No estaban satisfechos del proceso en el cual Dios quería librarles de Egipto. Dios tardó 3 días en sacarlos de allí, pero Egipto nunca salió de su corazón. Personas que Dios las libra del pecado, pero siempre viven añorando el lugar donde Dios les sacó. Sacar a Egipto del corazón es mucho más difícil que sacar a la gente del lugar. Dice, vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El menú tiene que incluir esto en nuestra vida. Tú y yo no tenemos que ser caníbales, aunque a veces actuamos como los caníbales, nos comemos unos a otros, o deseamos las cosas que tiene el otro y canibalizamos nuestra relación. Y comer la carne del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, y beber su sangre, no es. Tú tienes que mirarlo eso espiritualmente en tu vida. Cuando tomamos la Santa Cena, ¿qué decimos? Decimos, Señor, este es tu cuerpo que por nosotros es partido, y lo comemos con acción de gracias. Tú y yo no podemos alimentarnos espiritualmente en nuestra vida con carbohidratos, con pollo y con carne. El cuerpo sí hace eso. Ahora, tú y yo espiritualmente en nuestra vida tenemos que comer a Cristo, comer la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando tú asimilas la palabra de Dios en tu vida, cuando tú la crees en ti, eso estimula tu espíritu para decir lo que dijo Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. El estímulo para nuestra vida está en el estímulo que asimilar la palabra de Dios en nosotros produce. Jesús no estaba tan preocupado como lo estaban los discípulos. Rabí, come, rabí, come. Está bien. Dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Porque mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Estoy satisfecho en mi vida personal con aquellas cosas que Dios trae a mi vida. Y las cosas secundarias solo forman parte de mi vida, pero no son prioridades en mi vida. Qué bueno es que haya personas entre nosotros que su único afán no sea comer.
comer y comer, sino que sea recibir la palabra, asimilar la vida de Dios en nosotros. Leemos desde el 60 para terminar. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes no. Y por eso dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Cuál es el menú de tu vida, querido hermano? Yo vengo a abrirte el apetito esta mañana para tratar de ver si tú puedes percibir que en Cristo sus prioridades estaban satisfechas porque Él hacía la voluntad del Padre. Yo no puedo hacer en tu vida que tú puedas percibir eso. Lo que sí puedo hacer es predicar el Evangelio. Que eso es lo que mueve y estimula los corazones de las personas. Para que el sustento de tu vida, el alimento que estimula tu vida, sea el correcto. Y tú puedes decir, como dijo Jesús, mira, mi comida, Dios me da el maná todos los días. Lo salgo a recoger como el pueblo de Dios, cada mañana. El maná solo duraba un día. Al día siguiente tenían que volver a tomar el maná. Porque ese maná estaba vivo, era materia viva. Cuando trataban de aprovisionarse de maná para varios días, ¿qué pasaba? Se pudría. Eso no pasa con los alimentos procesados hoy en día. Hoy los alimentos procesados que comemos, la gran mayoría son muerte. Y tú y yo no necesitamos comer otra cosa que la palabra de Dios. Mi pan, lo que satisface mi vida, lo que satisface mi alma, está en la palabra. Y es en la palabra donde tú vas a encontrar el estímulo para decir lo que decía Jesús, mi comida, satisfecho, querido. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y terminar con aquello que Dios me ha encomendado a mí. Yo tengo una misión en esta vida. Y necesito de la fortaleza y el poder del Espíritu Santo, que solo provienen no de venir al culto todos los días. Muchas veces nuestra vida espiritual pensamos que funciona porque venimos a los cultos. No. Tú sin venir a los cultos puedes vivir de esa manera en la que estás satisfecho plenamente en tu vida. ¿Satisfecho en qué sentido? En que no son las prioridades y las preocupaciones que tienen los impíos las que mueven tu vida. No son los deseos que pueden más que el deseo divino de lo que tú quieres hacer con tu vida. Si te vencen tus deseos, serás vencido por ellos y no podrás ser vencido por aquel que tiene el deseo de servir al Señor. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y fíjate a ver qué es lo que estás comiendo. Porque si solo piensas en comer y en satisfacer tus preocupaciones
terrenales, más insignificantes en tu vida, que son necesarias, sí lo son, pero no son una prioridad para nosotros. Quizás tengas que cambiar de menú. Te he dicho antes, ninguno de nosotros que nace de nuevo, si no naces de nuevo, nunca tendrás apetito por las cosas de arriba, siempre por las de abajo. Cierra tus ojos y vamos a orar esta mañana y pedir al Señor que despierte eso en nosotros. Decirle, Señor, cierra el apetito por las cosas insignificantes y ábreme el apetito por las cosas eternas, verdaderas. Y es en tu carne y es en tu sangre, es en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, donde con tu muerte venciste tus deseos. Y ahora priorizas el único deseo en tu vida, que es servir al Señor. Padre, queremos saciar nuestras vidas solo de ti, Señor. Tú eres el buen pastor, que nada haces faltar a nuestra vida, Señor. Teniéndote a ti tenemos suplidas nuestras vidas. Y comiéndote a ti cada día, Señor. Descubriendo en tu palabra, por la gracia que tú nos das, las verdades que son el sustento de nuestra vida, Señor. Estimula nuestra vida personal para que tú podamos decir como dijo Jesús, Señor. Mi comida es hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Dios, vence el deseo de nuestra vida de saciarnos de nosotros o de saciarnos de las cosas de aquí abajo, para ser saciados por ti, Señor. Que podamos declarar con nuestra boca en esta mañana que tú has saciado nuestras vidas y que ningún deseo hay más poderoso en nosotros que el deseo de ti, Señor. Somos como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, sedientos de ti, Señor. Hambrientos de ti, Señor. Solo tú puedes saciar nuestra alma, solo tú puedes sustentar nuestras vidas. Solo en ti encontramos la verdadera fortaleza para poder enfrentar las situaciones de dificultad en nuestra vida. Derrama de tu presencia aquí en esta mañana, Señor. Y permite que podamos volver a disfrutar en tu mesa de los manjares que tú preparas, Señor. Y no contaminarnos con los manjares que la vida nos ofrece, sino que estemos satisfechos con tu palabra en nuestra vida, Señor. Bendice mis hermanos aquí, danos esa gracia para poder percibir en nuestra vida y que los demás puedan ver en nosotros que nuestro mayor deseo es servirte a ti, hacer tu voluntad, Señor. Es el alimento, el maná que tú das a nuestras vidas cada día, que no produce muerte, sino produce vida en nosotros, Padre. Oh Espíritu Santo, háblanos personalmente a cada uno para que podamos elegir el menú oportuno para nuestra vida y no caer en brazos de nuestros deseos que no satisfacen y no llenan nuestros corazones, porque solo tu palabra puede llenar nuestras vidas. Señor, queremos volver de nuevo al jardín del Edén, no de una manera presencial, sino volver de nuevo, Dios mío, a estar satisfechos de ti, Señor, y a no dejarnos engañar por menús alternativos, por comidas en apariencia deleitosas, cuando tú eres el único deleite de nuestra vida, Señor.
Oh Espíritu Santo querido, nuestro deseo es agradarte a ti, servirte a ti, no caer en las trampas de nuestro corazón, no ser profanos y despreciar las cosas, sino anhelar las cosas eternas en nuestra vida, Padre. A ti te damos la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.